Entender que la muerte no es perder y que por haber tenido este diagnóstico no perdiste es un motivo para sentirse alegre, y que hayas sido tú el que hayas podido hacerle entender que esta vida que nosotros estamos transitando tiene un inicio y un final, pues también es un motivo para sentirse alegre. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Dialogando. Hoy tenemos un tema espectacular, algo que de pronto muchos no tienen en cuenta, y es cuando tenemos una persona o un familiar o alguien cercano con un diagnóstico oncológico. Es el cuidador primario, esa persona que está allí 24/7 dándole los cuidados necesarios a la persona oncológica. Es un tema delicado, pero para poderlo trabajar, hoy tenemos una persona que me sorprendió cuando la entrevisté por primera vez. Es una persona muy profesional, una mujer que de verdad les va a encantar cómo trabaja el tema psicológico con la especialidad de oncología. O sea, es psicología oncológica. Bienvenida, la doctora Karen Erazo. Doctora, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Contenta de estar en este bonito espacio. Gracias por la invitación. Y qué rico que podamos hablar de psico-oncología y cuidador primario y mucho más. Bueno, ese tema del cuidador primario, la verdad, sí me dejó a mí como, wow, tiene 100% de razón, ¿sí? Pero antes de entrar en tema, yo quiero conocerla, o quiero que ellos la conozcan más. ¿Quién es Karen Erazo? ¿Cómo hizo para llegar a la psicología? ¿De dónde salió esa venita psicológica? ¿Y por qué se especializó en oncología? Bueno, soy Karen, soy de Samaniego. Nariño, Colombia. Nariño, Colombia, un municipio hermoso. Estudié psicología en la Universidad Mariana y me gradué hace aproximadamente 13 años. Desde que me gradué hice toda mi experiencia profesional en el área organizacional, como psicóloga de selección, como jefe de talento humano, en muchos procesos del área, pero pues por cosas que pasan en la vida, este diagnóstico oncológico llegó a mi casa. Entonces es ahí donde se parte como en dos lo que yo venía haciendo en mi parte profesional, y decido tomar este camino de la psico-oncología. Bueno, o sea que, para lo que entendí, el problema oncológico llegó a su vida. Sí. Cuéntenos un poquito más de eso. Bueno, mi mamá tiene varios hermanos, y en una ocasión una tía manifiesta que tenía o sentía una masita en uno de sus senos. Obviamente, pues con lo que uno ha escuchado empieza a generar como ese temor. Se la invita a que fuese a tomarse los exámenes, le dan el diagnóstico y le dicen efectivamente hay una masa, vamos a hacer una biopsia, y le confirman que era cáncer de seno. Justo llega la pandemia. Entonces se altera todo el sistema de salud, las atenciones, la programación de citas, bueno, en fin, y se empezó a acrecentar el problema, al punto en que los síntomas ya eran demasiado fuertes. Cuando ella puede retomar su tratamiento, ya lastimosamente la enfermedad había avanzado, y nadie hizo en ella la continuidad de un tratamiento brindándole también atención psicológica para que fuera multidisciplinario. Entonces se enfocaron en el oncólogo, en la medicina del dolor y en todo lo demás, pero la parte de salud mental quedó aislada. Lastimosamente, pues a ella la pasan a cuidados paliativos porque la enfermedad había hecho metástasis ya en varias partes del cuerpo, y es ahí donde decidimos como familia ir a hacer cuidado de su salud, de su bienestar, de su calidad de vida, ya en esa etapa de cuidados paliativos, en donde por primera vez yo me enfrento como cuidadora a estar con alguien, a preparar alimentos, a estar como pendiente de la atención. El cuidador primario. Exactamente. Y entendí que es una situación muy difícil, o sea, no es tan fácil. Emocionalmente y físicamente hay un desgaste, y en el sistema de salud tampoco lo tienen en cuenta. Si no tenían en cuenta al paciente que estaba ya en su situación, pues al cuidador primario tampoco. Porque en este caso mi tío y mi prima, que eran los que estaban con mi tía permanentemente, nunca tuvieron ese apoyo. Entonces entendí que empezaba a ser un área en la que no había muchos profesionales capacitados para hacer la atención.
Regreso yo a Pasto y me dan la noticia de que a otra tía, hermana también de mi mamá, ya un poco más cercana a mí afectivamente, también era diagnosticada con cáncer y sí fue otro golpe. O sea, fue muy simultáneo. Sí, las dos en el mismo año. Y cuando llega este segundo diagnóstico a otra tía, entonces ya también yo me involucro un poco más como en el acompañamiento con ellos. Hablo de los hijos de ella y ella, en donde mi primer momento fuerte fue acompañándola una noche en el hospital y escucho como el oncólogo le da el diagnóstico después de la cirugía y ella queda desmoronada completamente, emocionalmente muy afectada, y tampoco llegó la atención en salud mental a hacerle como contención en esa situación particular. Lo que se viene de ahí para allá es también bastante doloroso. Seguíamos nosotros sin tener ese acompañamiento. Y la gente puede decir, bueno, pero es que Karen es psicóloga, entonces pudo haber hecho algo por la familia. No, cuando eres tú también la que está atravesando por ese dolor como acompañante, no es tan fácil. Cuando eres doliente, directo. Exactamente. Entonces, pues la tía lastimosamente fallece. ¿Cuándo falleces? ¿En el 2020 diagnosticaron? Ella, sí. A ver, mi primera tía falleció hace 4 años. Ok. Y mi segunda tía hace 3 años. Ya. Desde que la diagnosticaron hasta, pues ya que ya su fallecimiento, o sea, ya en el momento que nos abandona, ¿cuánto tiempo duró ese proceso? Duró aproximadamente 1 año pasadito, 1 año, 2 años, 1 año, 2 meses. ¿Y quién fue el doliente que estaba como cuidador para la primera de sus tías? Para la primera de mis tías, mi tío que vivía con ella, un hermano de ella, y para mi otra tía, la hija mayor. Pero cuando fue la cirugía en el hospital, nos turnábamos entre ella y yo. Ella estaba durante el día y yo estaba durante la noche. Y en esos 2 momentos se viven situaciones muy similares y fuertes también, ¿no? Porque pues está el acompañamiento a la medicina, que entra un médico y da alguna noticia. Recuerdo mucho que el día de la cirugía me encuentro con mi prima a la salida del hospital y me dice, mi mamá queda muy mal porque le dijeron esto. Tal vez el oncólogo no tuvo las palabras precisas para decir lo que tenía que decir sin herir tanto las susceptibilidades, ¿no? Porque pues siempre, lastimosamente, por la parte cultural, el cáncer está asociado a muerte, entonces no hay esperanza, la única opción que tienes es morir y la verdad no es así. Bueno, y ahí es donde entra la parte de psicología oncológica, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la experiencia que más le ha tocado? O sea, sentimental, emocional, profesionalmente, de todas las experiencias que me imagino que ha tenido, porque para lo que estuvimos estudiando de usted, aprendiendo de lo que ha hecho, ha estado en entidades muy prestigiosas, ¿sí? En oncología. ¿Cuál ha sido ese caso que más le ha llegado al corazón a Karen? Para darte respuesta, quiero empezar diciéndote que la psicooncología es lo que estudia los procesos psicosociales, no solo del paciente, sino también de todos los que lo acompañan, el cuidador primario, pero también del personal de salud. En ese orden de ideas, cuando estuve laborando en alguna de las clínicas, llegan muchos casos, ¿ya? Llegan personas que son recién diagnosticadas y tienen muy buen pronóstico porque pudieron atender rápidamente los síntomas que presentaban, pero también llegan pacientes en que no prestaron atención a su salud y cuando el diagnóstico llega ya es un poco más complejo. Dentro de los pacientes que yo puedo recordar está una señora que tenía cáncer por 3ª vez. Ok. Los dos anteriores los había superado, pero este tercero ella sentía que no podía. Ya estaba desgastada de los dos emocionalmente anteriores. Estaba desgastada. Revisando todo su proceso, ella no había tenido atención psicológica durante los 2 diagnósticos anteriores, pero tampoco nunca se había preocupado por ir a atención psicológica en su cotidianidad. Entonces, fue un proceso empezar con ella, tenía mucho temor. El pronóstico de su diagnóstico era muy bueno porque lo habían nuevamente a tiempo. Pero el oncólogo cuando habla conmigo me dice, yo temo que esta vez no podamos hacer mucho porque ella ya está programada a que de aquí no sale. Entonces entro yo a hacer la valoración, efectivamente tenía una afectación emocional considerable
Dentro de los pacientes oncológicos hay 4 trastornos que se presentan con normalidad: el trastorno de adaptación, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo mayor y el estrés postraumático. Y ella tenía los 4 prácticamente, todos en un solo proceso, porque sentía que era la última vez. Empiezo a trabajar con ella y fue una evolución muy bonita en casi 4 meses, en donde empezamos a hacer un trabajo multidisciplinario con el oncólogo y también con una terapeuta ocupacional. Y nuestra gran y maravillosa sorpresa es que encontramos en ellas tantas cosas por trabajar que se dispuso a hacerlas, y cuando termina el primer ciclo de quimioterapia y evalúan cómo está el tumor, había reducido significativamente. Y ese fue como el plus que ella necesitó para empezar a entender que la salud mental era parte fundamental de todo este proceso. Pero su cerebro ya se había rendido antes de que Claro. el resto del cuerpo se rindiera. Claro. O sea, su mente decía, ya no más, no quiero más, llevo 2 procesos anteriores, es lo que estoy entendiendo, no aguanto otro más. Sí. Ok. Sí. Y por esa razón también yo, desde mi quehacer clínico, lo hago desde un enfoque humanista. Trabajo la logoterapia. ¿Qué es eso? Es ayudarle a todas las personas a encontrar nuevamente su sentido de vida, que puede ser una mascota, puede ser tus hijos, puede ser cualquier... Aferrarse a algo. Sí, a algo. Y tú mismo. Entonces uno empieza a trabajar y empieza a entender que es que no es el diagnóstico que te dice que se acabó tu vida, es que antes, durante y después del cáncer hay vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para transitar todo este proceso cuidándonos a nosotros mismos? Ay, eso es un tema, es complejo, ¿no? De hecho, yo creo que todo empieza cuando te enteras. O sea, los síntomas, ahí sí aparecen todos, los malestares aparecen todos, ¿sí? Te dicen, tienes cáncer, y obviamente tu vida cambia, se parte en 2. ¿Cuál es la primera recomendación para las personas que son diagnosticadas? Y lo primero que hacen, bueno, no sé, me imagino, coger el internet, ¿cierto? Pero ¿cuál es la primera recomendación dicha por una psicóloga oncóloga? Permitirse sentir todas las emociones que tu cuerpo esté manifestando. Miedo, angustia, desesperación, absolutamente todo. O sea, llorar, desahogarse. Sí, sí. Nosotros tenemos una mala costumbre, y es que vemos a alguien llorar y ¿qué le decimos? No llore. No llore, ¿cierto? Y está mal, porque ella está buscando la forma de desahogarse, de sacar eso que le está doliendo adentro. Pues y si tú lo cohibes, lo que estás haciendo es que ella se guarde eso, y no es la idea. Obviamente, cuando dan un diagnóstico se recomienda de que un profesional de la salud mental está ahí para hacer contención emocional, pero nosotros de manera segura les brindamos el espacio para que se desahogue. ¿Sientes miedo? Llora. ¿Estás angustiada? Llora. ¿Ya? Porque es la primera forma en que él empiece a desahogarse, que esa persona empiece a entender que claro, es una situación difícil, porque no lo vamos a demeritar, pero tienes que estar tranquilo para que puedas empezar a entender todo el proceso. Y aquí viene algo muy importante, y es que los medios de comunicación nos han hecho un daño grandísimo. Si algún famoso llega a fallecer, ¿cuál es el titular que aparece? Murió de cáncer. No. El cáncer lo invadió, ¿no? Es: perdió la lucha contra el cáncer. Después de una gran lucha, fulanito de tal fallece por cáncer. ¿Qué te están diciendo? ¿Cuál es ese mensaje que se te queda? Que no aquí? vale la pena, porque siempre vas a perder. Sí, si me diagnostican cáncer, ¿yo para qué hago algo si voy a morirme? Por eso es que las personas asocian el diagnóstico de cáncer con muerte. Y lo que nosotros buscamos también desde esta área es que entiendan que esos hechos que nosotros vemos en los canales, en los medios de comunicación, nos hacen entender que la mayoría de personas fallecen por cáncer, y no es así. Los estudios son al contrario. Son la mayoría de diagnósticos los que pueden salir victoriosos de todo este proceso, y el porcentaje que llega a fallecer es mucho menor. Y cada vez va a ser menor. Exactamente, porque los avances científicos pues obviamente están todos los días haciendo su trabajo para ayudar a resarcir todo lo que puede producir el cáncer. Pero si tú vas a un noticiero y escuchas, perdió la batalla, después de tantos años de luchar contra el cáncer. Entonces, aparte de esa carga emocional de que te hacen referir al cáncer como un sinónimo de muerte, te cargan también a ti la responsabilidad de ser un guerrero.
Y cuando llega una persona a mi consulta con la familia, yo lo primero que le digo es, nos vamos a quitar ciertas palabras de la boca. No eres un guerrero de nada. Ni eres el elegido por Dios como su mejor guerrero para su mejor batalla. Sí. ¿Ya? Ni tienes la responsabilidad de ser fuerte y valiente. Porque eso lo único que hace es cargarlo de otra responsabilidad. No siendo suficiente con tener que estar dentro de un tratamiento que le va a traer muchas cosas, ¿tiene entonces también la responsabilidad de ser un guerrero, de ser fuerte, de ser valiente? O sea... No. Entonces cuando yo empiezo a trabajar eso, la gente se queda como... Y yo le acabé de decir que tiene que ser fuerte y valiente y dejarse hacer todo, ¿no? Y no es que con esto esté invitando a que abandonen el tratamiento, no. Lo que yo busco es que a cada persona se le permita desde su humanidad transitar el tratamiento como lo vaya sintiendo, ¿ya? ¿A qué voy con esto? A que si el día de mañana tú te sientes mal, no tengas el miedo de decirle a tu pareja, a quien te esté cuidando, oye, hoy me siento mal, hoy me siento sin ganas de vivir, hoy no quiero hacer nada, hoy me siento muy mal. Porque es que cuando tú eres el guerrero de la familia que está transitando esta batalla, no tienes permitido sentirte mal, porque eres un guerrero. Bueno, eso hablando del guerrero que está luchando la batalla. Y el copiloto. Exacto. ¿Cómo? O sea, cuando yo entro a un proceso, lo que estoy entendiendo es que también, si entro en un proceso oncológico, también debería entrar a un proceso psicológico. Sí. Y esto también, entre comillas, va acompañado por pues, el sistema, el POS, el plan obligatorio o el plan de salud que tengamos. Pero ¿cómo hacemos para que la persona que está bajo mi cuidado, o sea, la que me está cuidando, también tenga ese mismo proceso? Porque es la que menos tienen en cuenta. Es la que está día, noche, semanas enteras, tampoco duerme, tampoco come, pero no tiene un acompañamiento. ¿Qué le decimos a esas personas o cómo sería el proceso con ellas? Bueno, ¿qué les decimos? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si se lo carga al paciente de llamarlo como un guerrero, entonces el que le va a dar la fuerza y la valentía es quien lo está cuidando. Y él también, exacto, y él también necesita sentirse vulnerable y transitar todo esto desde su humanidad, ¿ya? Entonces yo lo primero que les diría es que también deben ir a terapia y a la forma de encontrar qué es lo que me está doliendo más. Cuando uno acompaña a un paciente oncológico o crónico, no solamente es la responsabilidad de tomar decisiones, yo también tengo miedo de que se vaya a ir, de que vaya a fallecer. Yo también tengo miedo de que viene una cirugía y no sé qué va a pasar. ¿Y dónde está la oportunidad de hablar de esos miedos, de esos temores, de ese dolor? Hay que buscar también ayuda. La psiconcología nos permite a nosotros abordar a todo aquel que está alrededor del paciente, no solo el paciente, el cuidador primario, su núcleo familiar, el personal de salud también, porque el personal de salud también se carga. Entonces, para ese cuidador primario, el llamado de atención, por decirlo así, sería ir a terapia, buscar la forma de desahogarse, buscar la forma de encontrar el camino en donde yo pueda hablar de mis emociones sin sentirme juzgado. ¿Quién acepta más rápido el proceso? ¿La persona que está en este momento con la condición o diagnosticado, o la familia y el cuidador primario? ¿Quién acepta más rápido? Porque el cerebro yo creo que tiene un proceso de asimilación, como usted dijo al principio, los 4 estados, ¿no? ¿Para quién es más fácil? Bueno, eso depende de muchas variables. Cuando el diagnóstico llega a ser un poco desalentador, por decirlo así, es un proceso que le cuesta a los dos, ¿ya? Tanto al cuidador como al paciente. Porque en él afloran muchos temores, ¿ya? Bueno, pucha, puede que fallezca, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago mientras tanto? ¿Cómo le hago la vida más alegre y más amena? Cuando el diagnóstico es temprano, en la experiencia que yo tengo, es el cuidador el que asimila mejor las cosas y el que puede ser el enganche para que la persona asimile mejor el proceso. Ya. ¿Es más fácil trabajar la oncología psicológica con personas adultas o con niños? Pues varían muchos factores. En los niños depende mucho la edad. Cuando son chiquitos, ellos tienen la gran habilidad, por eso todos deberíamos conservar y guardar tanto ese niño interior,
y es que viven las cosas de una manera muy natural. Le pueden acabar de poner una inyección, pero tú le pasas un juguete, su enfoque ya no está en el dolor, está en el juguete. Tengo aquí una historia para contarte de un chiquito de 4 años con un diagnóstico de oncológico, en donde muy posiblemente tenían que amputarle la pierna. Él todavía está como en este proceso para definir qué va a pasar con él. O sea, iban a retirar una extremidad. Y cuando esto se estaba hablando, precisamente dentro de una caja de juguetes que donaron al hospital, llegó un peluche. Y el peluche no tenía un brazo, ¿no? Entonces era el juguete con el que él más permanecía. Y yo le preguntaba y le decía, ¿por qué te gusta tanto ese juguete? Entonces me decía, es que no tiene un brazo y se ve lindo. Wow. Y entonces era así, tienes toda la razón, el peluche no tiene un brazo y se ve lindo. Y empezamos ahí como a hacer ese proceso de indagar qué pasaría en su percepción si a este chiquito tuviesen que retirarle esa parte del cuerpo. Y nos enganchamos de ese concepto que él tenía de ese peluche, que no tenía un brazo, pero era lindo. Y ellos empiezan a trabajarlo de esa manera. Te estoy hablando de un niño de 4 años. Pero también llegó a mi atención una adolescente de casi 14 años, con un diagnóstico de un linfoma en su nariz, y obviamente al iniciar todo el proceso fue un poco más complejo porque ella ya en su transitar de preadolescencia a adolescencia, la parte física ya es importante para ella. Entonces la caída del cabello era algo que la tenía atemorizada. Entonces ahí entramos nosotros también a trabajar, o en mi caso, desde la percepción que ella tiene, no solo de la enfermedad, sino cómo la concibe, y es ahí a romper esquemas y paradigmas que no le van a favorecer, y un proceso de aceptación y de duelo también, porque es que el duelo no solo es a quien fallece, el duelo se le hace también a esa parte del cuerpo, ¿ya? Cuando te van a hacer una cirugía de seno y te lo van a extirpar, hay que hacerle duelo a ese seno, porque era parte de ti. Y no es que, ay, no, te lo van a retirar y vas a estar salva. No, me la quitaron. No es que... perdiste algo. Exactamente. Tenemos otra frase que a mí tampoco me gusta y ahí es, pero tranquila que el cabello vuelve a crecer. Era mi cabello, con lo que yo me veía bonita. O sea, ahí sí, como dices, sí pierdes algo que realmente es tuyo. Exactamente, entonces a eso hay que hacerle duelo. Entonces con esta nena trabajamos duelo también por su cabello, que era lo que más le dolía. Hicimos una ceremonia en donde se le agradeció todo lo que había hecho por medio de él, cómo se peinó, cómo se sentía de linda, y es un proceso que ayuda a la gente a ir entendiendo que es transitorio, pero que mientras lo transito, ¿cómo lo voy a llevar y cómo lo voy a sentir? Por eso te decía al inicio, es que antes, durante y después del diagnóstico oncológico hay vida. Entonces, ¿cómo voy a vivir esa vida? No, pues la verdad son temas como tan fuertes, ¿no? Pero me estaba imaginando. ¿Cuál ha sido? Pues yo me imagino que todos los casos que usted ha tenido ya muchos le han hecho llorar, ¿cierto? Pero ¿cuál ha sido ese que yo creo que nunca va a olvidar de todos los que ha vivido? Dentro de mi práctica profesional he buscado la formación de aquellas herramientas que me permitan a mí ayudar mucho más a mis pacientes, y me encontré con algo maravilloso que se llama tanatología. ¿Han escuchado o has escuchado qué es eso? La tanatología, pero en la parte funeraria, ¿no? Exacto. En la parte funeraria, tanatólogo se le dice a la persona que prepara el cuerpo para pasarlo a la sala de velación y su última despedida. ¿Estoy bien? Desde la psicología es la persona que ayuda a entender la muerte y el dolor de una manera diferente. O sea, ¿es tanatología psicológica o sí, cómo sí, es? desde la psicología. Desde la psicología. Para dar calidad de vida al final de la vida. Entonces, hay un caso que a mí sí me marcó porque yo había terminado como este curso maravilloso y Dios y sus diosidencias, sale un paciente al final de la vida, arraigado a muchos conceptos sobre la muerte por su crianza, por la parte cultural, porque nos dicen que si somos buenos, pero que si somos malos,
Entonces tenía unos arraigos ahí un poco complejos, pero también él sentía que todavía no había hecho lo que tenía que hacer en esta vida y estaba muy arraigado. 65 años. Okay. Entonces fue como mi oportunidad de aplicar lo que yo había aprendido en este maravilloso curso y todos los ejercicios que a uno le enseñan para que la persona aprenda a comprender la muerte desde otro significado. Vi cómo lo ayudaron mucho a trascender a este nuevo estado. Entonces, cuando me llaman a mí, venía de un proceso, por decir, casi agónico de más de 2 meses, en donde él se rehusaba a entender que iba a fallecer. Su deterioro físico era cada vez mucho más notable. Y cuando llego yo a hablar con él, claro, entiendo muchos de sus esquemas, empezamos a trabajar esto y bueno, puede ser que la gente no lo vea bonito, pero parte de ese quehacer desde la tanatología es ayudar a morir con tranquilidad. Y al poco tiempo recibo un mensaje de la hija y me dice, papá se fue hace 8 días, pero te dejó diciendo que gracias, porque ahora sí va a encontrar la luz. Uf. ¿Qué sentiste? Pues no sé si lo vean mal, pero sí sentí alegría, claro, porque entender que la muerte no es perder y que por haber tenido este diagnóstico no perdiste, es un motivo para sentirse alegre y que hayas sido tú el que hayas podido hacerle entender que esta vida que nosotros estamos transitando tiene un inicio y un final, pues también es un motivo para sentirse alegre. Obviamente, pues, como te digo, al finalizar mi curso de una se presenta este paciente como para que uno entienda que sí estaba haciendo las cosas bien, entonces sí fue como muy satisfactorio, pero sobre todo creo que la palabra que más reinó en ese momento es agradecimiento con todo lo que se moviliza para que yo como profesional pueda tomar estos conocimientos y pueda ponerlos también al servicio de los demás. O sea, la tanatología dentro de la psicología aplicaría el dicho que dice es como la forma de morir dignamente, ¿no? O sea, realmente aceptando, asumiendo, terminando, poder tener el tiempo para terminar en paz, tranquilo, con los que poder hacer las paces, poder cerrar ciclos y poder partir a otra esfera, a otra superficie como tranquilo y en paz. Mira que un ejercicio tan sencillo como que dentro de la consulta uno identifique que esa persona no quiere fallecer porque tiene miedo o temor por la condición o la situación de X o Y hijo, un ejemplo, y un ejercicio tan sencillo como de preparar a ese hijo y decirle, oye, estás preocupado por tantas situaciones conmigo, déjame contarte lo que estoy haciendo y lo que estoy planeando hacer con mi vida. Eso a la persona que está ahí le va a dar tranquilidad. Obviamente nosotros como padres siempre vamos a tener temor de dejar este mundo por ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer desde mi sentir como hijo, hacerte sentir a ti tranquilo como padre de que yo voy a estar bien? Y ese ejercicio que puede sonar sencillo, es un poco difícil de hacer, pero es muy gratificante lo que genera en el paciente. No, son temas que de verdad son fuertes, porque se le vienen a la mente a uno, y si fuera mi mamá, y si fuera mi hija, y si fuera yo, ¿cómo lo asimilaría? O sea, gracias a Dios que sepamos, no tenemos ningún diagnóstico, pero con la charla como que se me vienen flash y decir, oye, esto me puede pasar a mí, ¿cómo lo tomaría yo? ¿Cómo lo asimilaría? Es fuerte, porque no es sencillo. Claro que sí. No es sencillo para nadie, no es fácil asumir un diagnóstico de estos, pero aquí hay el primer llamado y es a qué has hecho por tu salud mental. Nosotros en Psico-Oncología tratamos de fortalecer las estrategias de afrontamiento. ¿Qué es eso? ¿Cómo usted supera cada situación de su vida? Porque es que el cáncer no es la única situación difícil que tú tendrías que sobrepasar. Si tú haces recorderis hacia atrás en tu vida, has tenido situaciones difíciles, la muerte de un familiar, de una mascota, una pérdida, un robo que te tocaron, que te movieron fibras. ¿Qué encontraste de recursos dentro tuyo para poder
salir de esa situación. Entonces, cuando llega un diagnóstico, nosotros buscamos qué recursos tienes para poder salir adelante. ¿Qué pasa? Que nos encontramos a veces con que las personas no lloran, sienten temor de expresarse, sienten temor de decir eso que estoy sintiendo, entonces buscamos la manera que nosotros podamos ofrecerles un espacio seguro de expresión emocional, que es lo más importante. Aquí también viene algo muy bonito que yo encontré para trabajar y es la escritura terapéutica. ¿Qué es eso? Poner en palabras aquello que yo estoy sintiendo. Y ha sido muy beneficioso con ustedes los hombres, sobre todo dentro de mi experiencia, porque nosotras las mujeres tenemos la capacidad de hablar, si no, mírame aquí ya cuántos minutos llevo hablando. A ustedes los hombres les cuesta más, pero si yo les pongo un cuaderno, les hago una pregunta y les digo en un ejercicio guiado, vamos a hablar de esto, me he sorprendido con que escriben y escriben y escriben y uno les dice, ¿y esto te lo tenías guardado? Sí. ¿Y cómo te sientes después de decirlo? No sé, esto es raro porque nunca había tenido la sensación de desahogarme como la tengo. Los hombres no lo momento. hacemos. Exacto. No lo hacemos. Exacto. No nos abrimos. Y no, ese es otro tema más complejo aún. Pero sí, creo que la psicología oncológica puede ser no puede ser, de hecho es una puerta que puede ayudar a muchos procesos para entender y hasta para llegar al proceso de sanación, me imagino yo. Claro que sí. Porque si hacemos como lo que nos contaste hace un ratico, que la paciente llegó y ya llegó con su mentalidad, ok, hasta aquí fue, no quiero más, yo creo que el cerebro se rinde, el cuerpo se rinde y obviamente la condición va a empeorar y va a ser más fatal. Entonces, me parece interesante este tema. Yo creo que con usted hay muchos temas más. No son fáciles, de hecho tocan fibras y también son muy complejos para hablarlo en redes sociales porque hay muchos términos que son obligatorios y necesarios para que entiendan, pero que el algoritmo no los permite. Entonces hay que saberlos manejar. Tenemos mucha tela de dónde cortar. Yo creo que aquí van a haber más temporadas, doctora. La psicooncología, una especialidad que yo creo que debería ser la reina de todas las especialidades que existen, porque usted sí está encargada de salvar vidas. Este es un héroe sin capa, aunque debería ponerse capa, doctora. Bueno, yo he trabajado siempre con mis pacientes 3 aspectos fundamentales que quiero dejarles hoy a cada uno de los que me esté escuchando para que lo tengan muy presente. Hay 3 componentes fundamentales para mí o desde mi conocimiento que son fundamentales dentro del tratamiento y es tu relación con el médico, tu vida espiritual y tu salud mental. Tu relación con el médico, tienes que confiar 100% que es el profesional idóneo para tratarte a ti. Si tú desconfías en él, desconfías de todo. La parte espiritual, pues quienes creen en Dios, maravilloso, porque yo creo en Dios, pero si tú crees en el volcán Galeras, en la Pachamama o en lo que tú quieras creer, es válido también porque esa es tu espiritualidad y es cómo te relacionas con eso. Y tu salud mental, no pueden estar las 3 como jugando por ahí, las 3 tienen que estar en sincronía. Entonces, ¿cómo está tu salud mental? ¿Cómo te sientes dentro de ti? ¿Cómo sientes que has transitado durante toda tu vida? ¿Y cómo estás llevando este proceso? Si esas 3 áreas fundamentales están bien, yo sí te puedo decir que la perspectiva del tratamiento como tal es muy diferente. Ya. Ahorita lo que me dice me trajo un recuerdo. Tengo una persona cercana que tiene un diagnóstico, ¿sí? Ahí está diagnosticado, pero le iban a hacer, pues obviamente, iban a extirpar pues, los tumores, pero antes de la cirugía se despidió de casi todos los amigos y hasta de los enemigos. ¿Qué tan beneficioso es en la parte psicológica buscar no solo hacer las paces, sino también como organizar todo aquí en la tierra por si pues no salen las cosas como queremos? Aquí me he encontrado yo con 2 cosas y es que
cuando la gente empieza a organizar esas cosas, como tú lo dices, esos temas pendientes, llegan otros y le dicen, es que usted no confía en Dios de que lo va a salvar de esta y se está adelantando. Pero también hay otras personas que lo dicen, hazlo porque está bien. Entonces, más bien la pregunta aquí es, culturalmente, ¿tú a qué te sientes llamado? ¿A juzgarlo por lo que está haciendo o a sentir que está bien que él tome esa opción? Porque es que, a ver, si bien es cierto, hay cirugías más complicadas que otras, pero todas tienen riesgo. Y no quiere decir que a esta persona, porque le vayan a hacer una cirugía muy simple y muy sencilla, no vaya a poder perder la vida en ese instante. A este otro que sí se iba a someter a una cirugía mucho más riesgosa, más larga y con muchas más pues dificultades dentro de la misma. Entonces no es tanto cómo estás tú viviendo el proceso, sino cómo tú acompañas también a eso sin juzgar. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Hacer desde el sentir. Si siente en el momento que lo que debe hacer antes de esa cirugía, como lo planteas, es dejar todo organizado, hazlo. ¿Pero no sería como resignarse ya? No necesariamente. Cuando el paciente está resignado, muchas veces ni siquiera aceptan la cirugía. Simplemente dicen, ya no quiero nada. Y sí, conozco casos así. Exactamente. En cambio, hay personas que dicen, listo, yo voy a la cirugía, pero no está de más. Es como cuando tú le compras el seguro todo riesgo al carro. ¿Tú lo haces pensando que te vas a estrellar y vas a tener que usarlo? No. ¿O lo haces como forma de prevención? Por si de pronto. Exactamente, es así. Pero nosotros lo hacemos o damos esa recomendación no desde el juicio, sino focalizándonos en el sentir. En cambio, la gente le dice, pero es que usted se está adelantando, pero es que usted no confía. Y no es así. Bueno, yo creo que este tema... ¿Me acepta otra invitación? Claro que sí. Bueno, yo quería dar mis agradecimientos a Starbucks en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia, que nos prestó sus instalaciones, un aliado para generar este maravilloso espacio de Dialogando. Hoy vamos a dar por culminada, yo creo que este capítulo, porque con usted hay muchos temas más, doctora. Créame que la psicología, y más en estas fases como tan difíciles, es necesario que conozcamos, que entendamos, que lo manejemos. Pero antes de eso, yo creo que hay personas que tienen muchas preguntas y me gustaría que usted les regalara sus datos, sus redes, donde la siguen, para que ellos puedan buscarla. No hacemos consultas, no se hacen consultas por redes sociales, pero sí se pueden responder preguntas como más usuales, más comunes, y por qué no, una pequeña orientación. Oye, mira, si se hacen consultas virtuales también, para que las personas puedan tenerla en cuenta, la busquen en las redes sociales y se comuniquen con usted. Ay, muchas gracias. Sí, para todas las personas que quieran conocer un poco más del tema de psico-oncología, de cuidar su salud mental siendo pacientes crónicos o acompañantes, mis redes sociales son Karen Psico-oncóloga, así me encuentran en Instagram o en TikTok, y en Facebook la fanpage es Karen Erazo Psico-oncóloga. Ahí está el enlace también directo a mi número de WhatsApp, donde me pueden escribir. Yo hago atención a domicilio en Pasto, la gran mayoría de atenciones son así, o nos podemos encontrar también en mi consultorio. Será un placer para mí poderlos guiar y acompañar en este proceso, y la recomendación especial es a que no vean esto como un sinónimo de muerte, sino todo lo contrario, como una muestra de esperanza y de gran vida dentro de este transitar por el tratamiento. Bueno, nuevamente mis agradecimientos para Starbucks, que nos prestó sus instalaciones. Espero verlos en el nuevo capítulo de Dialogando con Carlos Ortiz. Nos vemos en la próxima. José, cuéntanos, ¿qué espacios encontramos en Starbucks? En Starbucks encontramos en nuestro primer piso la zona de restaurantes, donde podrán compartir en un lugar amplio, cómodo y acogedor. Ahora cuéntanos qué encontramos en el segundo piso. En este segundo piso podemos encontrar unas bibliotecas gigantes llenas de libros que los acompañarán a disfrutar de un momento más íntimo, agradable y cómodo.
Aquí también podrán disfrutar de sus eventos y reuniones especiales. ¿Y para quienes buscan un lugar de trabajo? Está nuestra barra, diseñada especialmente para esas personas que quieren venir a trabajar, ya que cuenta con tomacorrientes para que estén muy bien conectados, estén muy concentrados y también puedan disfrutar de un rico café. ¿Y también podemos encontrar un lugar para relajarse? Sí, contamos con nuestro hermoso balcón, ideal para pasar un momento relax, con una muy buena bebida al aire libre, un buen libro, solo o acompañado. ¿Y si estamos buscando algo más tranquilo? Contamos con una zona exclusiva para los amantes de la lectura. Tenemos más de 300 libros disponibles para la lectura libre y desconectarse entre las páginas de los libros y, ¿por qué no?, tomarse un buen café. Tienes razón, José. Starbucks, sin duda alguna, es el espacio ideal para cada ocasión. Te preocupa la salud de tu familia, pero tu EPS no ofrece citas médicas rápidas. No te preocupes más. Llegó Descuentos Médicos App. Accede a tarifas preferenciales con los mejores especialistas locales. Descarga la app ahora y regístrate gratis por tiempo limitado. Los usuarios pueden registrar hasta 10 familiares, más sus mascotas y solicitar citas con médicos, veterinarios, imágenes diagnósticas y laboratorios clínicos desde su celular en menos de 2 minutos. Cuidar de los tuyos nunca fue tan fácil.